Bien, perfecto. Vamos a proseguir con las diferentes actividades que están marcadas. Quiero saludar, me acaban de informar, hay 590 personas conectadas en Internet viendo en estos momentos la transmisión de Vera Televisión, así que todos aquellos que nos sintonizan a través de la web, bueno, el saludo, y bueno, hemos intentado además facilitar que todas estas conversaciones, todas estas charlas, todos estos encuentros también se puedan ver en cualquier parte del mundo y eso está muy bueno. La tecnología en el mundo del trabajo y, en definitiva, el empleo del futuro es una problemática a la que seguramente nuestro país va a tener que afrontar en algún momento. Es una problemática que seguramente nuestro país va a tener que discutir en algún momento y nos parecía más que oportuno cuando diseñamos el diseño del programa, bueno, invitar al ministro de Trabajo y Seguridad Social para conversar precisamente sobre este tema y sobre esta problemática. Ministro, le voy a entregar el micrófono que está por aquí y se lo voy a prender. Y en primer lugar, bueno, agradecer su presencia porque nos parece que los actores políticos, no deben estar ajenos a esta problemática. Así que muy amable por haber aceptado la invitación y por estar presente hoy a pesar de la trágica jornada que se vive afuera. Muchas gracias, un gusto estar en estas jornadas de la GIAP. Yo recuerdo que alguna vez estuve antes invitado por la gente de informática del BPS. Así que felicitaciones por el evento y muchas gracias por la invitación. Bueno, el título dice El empleo del futuro y en realidad tal vez miramos hacia adelante y nos encontramos con 15, 20, 30 años y nos damos cuenta que la tecnología viene revolucionando todos los mercados y tal vez da la sensación de que aquella persona que no se capacita se va a quedar sin trabajo. ¿Es un problema que hoy preocupa? ¿Cuál es la visión desde la cartera de trabajo? A ver, estamos ante nuevas realidades del mundo en diversos aspectos. Esta es una nueva realidad y creo que hay que encararla. El mundo hoy tiene esta realidad, tiene mucha mayor movilidad territorial. La gente se mueve mucho más en los territorios, dentro del país y fuera del país. Este es un sector que, por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes que desde Quichón trabaja el mundo. Tenemos mucha más movilidad laboral. Hoy las encuestas hechas a los trabajadores y en particular a los jóvenes, a diferencia de mis tiempos de joven, la gente dice, bueno, pienso trabajar a lo sumo 5 años en una empresa, pienso trabajar 2 años en el mismo puesto. Y ese es un cambio. Hoy cuando se le pregunta a los trabajadores cuáles son sus requisitos para entrar a un trabajo, esos requisitos también han cambiado. Antes estaba el salario, las condiciones de trabajo. Hoy, por ejemplo, uno de los principales planteos que hacen para tomar un trabajo es cuál es el horario, cuál es la flexibilidad que pueden tener, cómo es la empresa, cuáles son las condiciones de la empresa, quieren más transparencia. Y en eso ubicamos el mundo de la tecnología. Acá hay algunos testigos en la sala. Cuando yo entré al BPS en 1992, tuve que empezar a aprender simultáneamente a usar una computadora, a usar internet, a usar celular y aprender a ser director de un organismo de gobierno. Eso cambió radicalmente. Hoy no podemos vivir sin el celular, no podemos vivir sin la computadora, sin el acceso a las tecnologías. Y esa es la realidad. Tenemos también mayor movilidad familiar o de los nucleamientos.
Hoy Uruguay tiene más divorcios que casamientos, tiene una proporción muy importante de nuevos arreglos familiares. Pero también se están haciendo cosas, o sea... Como por ejemplo... Y bueno, esto que seamos el principal exportador de software per cápita de América Latina, eso es mérito de las cosas que se han hecho, de las empresas, de los trabajadores, de la gente que está dedicada a esto, de la inteligencia del país, el plan Ceibal, el plan Ibirapitá para los jubilados, y esas cosas creo que... Y esto tiene sus historias, o sea, no son construcciones casuales. Cuando la Facultad de Ingeniería decide comprar su computadora, su primer computadora, es un paso. O podemos traerla hoy, lo que es cuando la CUTI nos llama al Poder Ejecutivo porque dice queremos capacitar 4.000 personas porque necesitamos generar 4.000 empleos. Este es un proceso. Cuando ustedes son capaces de organizar estas jornadas. Ahora, ministro, quiero tocar algunos temas puntuales. Pero todavía no le contesté. O sea, señalo estas cosas porque yo creo que hay como dos formas de encarar la realidad. Una es la ignoramos, otra la encaramos para transformarla positivamente. Bueno, yo creo que estamos en ese proceso. Por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, va a cumplir 100 años en 1919, que se creó en 1919, en el 2019 cumple 100 años, y el tema central es el futuro del trabajo. Entonces, creo que tenemos que ver cómo nos preparamos, cómo vamos encarando progresivamente eso. Existen normas vigentes que se pueden aplicar a estas nuevas realidades y seguramente va a haber que ir modificando normas, va a haber que ir modificando actitudes, culturas, para encarar esta situación. Yo observo la situación desde el punto de vista como comunicador y preocupado en realidad, porque estuvo el presidente de la CUTI, Álvaro Lamé, y decía por un lado, la tecnología necesita profesionales. Estamos exportando mano de obra, estamos importando mano de obra, perdón. Necesitamos que profesionales vengan a trabajar. De hecho, él señaló aquí sentado que hay muchos dominicanos, venezolanos trabajando en nuestro país. Algunos actores dicen que si no nos capacitamos, indudablemente vamos a perder la posibilidad de competir en el mercado. ¿Y cuáles son las acciones directas que el Ministerio de Trabajo piensa desarrollar para, en definitiva, incentivar a que principalmente los jóvenes estudien este tipo de carreras? Porque si no, nos vamos a ver con tal vez una pérdida importante de fuentes de trabajo, ¿no? Y que otras personas de otros lugares van a venir y que van a encontrar aquí en Uruguay, ¿no? Algo se ha empezado a hacer. El nuevo INEFOP, el nuevo instituto, hablo de nuevo porque creo que ha tenido un cambio cualitativo desde el año pasado, producto de la comprensión de quienes lo administran, empresarios, trabajadores, gobierno. ¿Por qué la CUTI le plantea al INEFOP esto de los 4.000 a capacitar y empleos a crear? Bueno, porque hay una confianza en esta institución mayor a la que había hace un tiempo atrás, porque tiene una cosa que no es menor, tiene plata, y tiene hoy un trabajo a nivel nacional importante, que hay que mejorar sin duda. Se está enseñando computación o informática o nuevas tecnologías en distintos puntos del país. Yo reitero esto del plan Ceibal y del plan Ibirapitá, es un tema sustantivo para el desarrollo de Uruguay, pero además se está haciendo con empresarios y con trabajadores. El INEFOP ha empezado a enseñar inglés y portugués.
además de lo que es el desarrollo en capacitación en nuevas tecnologías. Y creo que paralelamente a eso empieza a haber una comprensión mayor de su importancia. Esto que se señalaba de que tenemos trabajadores que vienen de otros países a Uruguay. Bueno, eso es porque Uruguay también ha construido determinadas cosas. Yo hace pocos días me encontraba la Guardia de Seguridad del Ministerio en la Guardia de Seguridad del Ministerio, trabajadores de Dominicana y Perú que vinieron no a trabajar, vinieron a estudiar gratis en la Universidad Pública de Uruguay y entonces trabajan. Entonces, eso es porque Uruguay tiene una construcción histórica que permite eso. Y ante eso tenemos que ver cómo reaccionamos. Y creo que lo bueno es que esa reacción se está dando en este ámbito. O sea, si repasamos los eventos que han habido en los últimos 3 meses, por ejemplo, sobre esta temática, son muy importantes en Uruguay. Y eso significa el compromiso del sector privado, del sector empresarial, de los trabajadores, de la academia, de ustedes. Y en eso creo que tenemos que dar un muy fuerte impulso también con las cosas que se hacen desde los organismos del Estado. Lo que ha significado que hayamos conservado y potenciado Antel. Lo que significa, y acá también hay testigos, el cambio tecnológico del BPS. Si no se hubiera hecho ese cambio tecnológico que fue muy discutido, me tocó ser parte de esa discusión como director por los trabajadores y como hombre de izquierda, y menos mal que lo hicimos. Y tuvimos que discutir mucho, y tuvimos contradicciones. Pero si eso no se hubiera hecho, el BPS no hubiera tenido el desarrollo de gestión y el desarrollo tecnológico que hoy tiene y que le permite y le permitió encarar el apoyo a la reforma de la salud, al plan de emergencia, a la reforma tributaria, hoy al sistema de cuidados. Ese tipo de contribuciones que se hacen desde Antel o desde el BPS o lo que significa la revolución tecnológica de energías renovables. Todavía los uruguayos no nos dimos cuenta que el año pasado fuimos capaces de producir energía renovable que autoabasteció al país. Y esos son cambios muy importantes en este proceso. Y creo que tenemos que avanzar en el conocimiento de la realidad. Si uno mira, por ejemplo, la encuesta de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística, bueno, ahí aparece que habría unas 30.000 personas trabajando en las TICs. Pero nosotros creemos que tenemos que seguir investigando en eso. Porque hoy tenemos gente trabajando en las TICs en todos lados. Acá mismo, ahora, en este momento, ¿cuánta gente hay trabajando? Desde este micrófono hasta todo lo que estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando para encarar la realidad, para transformarla con determinados principios y valores, no de cualquier manera. Ministro, ¿la tecnología incentivó la informalidad? Le consulto. Da la sensación de que a veces alguien trabaja en su casa, hace algún trabajo específico y ya tal vez los aportes patronales no se realizan, no trabaja 8 horas, trabaja menos tiempo. ¿Cómo desde el Ministerio se está controlando o se puede controlar eso? Porque es un grave problema, ¿no? Digo pensando en las autoridades que a lo largo de todos estos últimos años han peleado porque precisamente los patrones aporten lo que corresponde, porque todos los trabajadores tengan su seguridad social. Da la sensación que cuando más avancen las tecnologías, más complicado va a ser el control. Yo creo que es al revés. Creo que tenemos que utilizar las tecnologías al servicio de
eso que le decía antes de la pregunta, cómo con determinados principios, con determinados valores, con determinados objetivos, acompañamos el desarrollo tecnológico y utilizamos el desarrollo tecnológico para eso. En estas horas, hace pocas horas, Uruguay recibió 2 distinciones. Una del Departamento de Estado de los Estados Unidos y otra del Banco Interamericano de Desarrollo. Si sumamos las dos, Uruguay es por tercer año consecutivo el país de mayor inclusión social de América Latina. Y además es el país que tiene menos desigualdad, menos pobreza y mayor clase media. 2 de cada 3 uruguayos somos ubicados en la clase media. Y además esos informes dicen que eso es gracias fundamentalmente al empleo formal que se ha desarrollado en el país. En 11 años incorporamos en un país de 3 millones y pico 550.000 personas a la seguridad social. Ese es un hecho inédito en la historia del país y raro en el mundo. Y eso se hizo con la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Ayudó la tecnología? Sin duda. O sea, perdonen que vuelva a hablar de vuelta del BPS, pero el BPS, por ejemplo, tiene un programa SISCA, que es una forma de fiscalización inteligente a través del cruzamiento de datos de distintas fuentes de información. U otros mecanismos que existen en la DGI o que existen en otros organismos del Estado. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo ese proceso formidable de formalización que se ha hecho en Uruguay, con datos muy particulares, por ejemplo, por primera vez desde el 2012 somos un caso raro en el mundo donde tenemos más formalidad femenina que masculina. La informalidad en el mundo normalmente y lamentablemente afecta más a las mujeres. Y creo que estos son buscar determinados objetivos, con determinados principios, con determinados valores, porque nosotros no queremos en Uruguay cualquier clase de crecimiento. Queremos un crecimiento con justicia social, un crecimiento con empresas sostenibles y sustentables, un crecimiento con redistribución de la riqueza, un crecimiento con desarrollo tecnológico. O sea, que Uruguay sea hoy el principal exportador de software per cápita y el tercero en términos absolutos. Ese es un logro del Uruguay. No solo, no es del gobierno, es del país. El gobierno ha ayudado, pero han ayudado a los empresarios, los trabajadores, la academia, toda la gente que está acá. Pero eso lo queremos hacer de determinada manera. Por eso el plan Ceibal, por eso el plan Ibirapitá, por eso la defensa de Antel en su momento. Lo queremos hacer de determinada manera. Queremos que la gente acceda a las tecnologías y no que las tecnologías sean para algunos pocos. Entonces, por ejemplo, el teletrabajo es una realidad. Hoy ese teletrabajo, según algunas encuestas que estamos haciendo, que son difíciles, que hay que mejorar, que hay que investigar más, que tenemos que hacer estas cosas para intercambiar y ver cómo mejoramos eso, bueno, se está dando que tenemos determinada cantidad de gente en eso. ¿Esa gente puede trabajar formalmente? Sí, hoy sí puede. Que algunos no saben, puede ser. Que algunos abusan, también. Que algunos aprovechan, también. Pero este es el proceso que tenemos que hacer. ¿Se deberá cambiar en ese proceso, en ese camino, algunas normas, por ejemplo? Y puede ser.
O sea, ¿Reducir la jornada laboral podría ser una posibilidad? ¿Es una opción? A ver, eso debe ser siempre, en nuestra opinión, fruto de la negociación. Hay muchos sectores que ya han reducido la jornada laboral o que han flexibilizado la jornada laboral. ¿El mundo camina a reducir la jornada laboral? Y veremos. Uruguay tiene en eso un indicador muy interesante. Estamos, según importantes encuestas mundiales, entre los 10 países del mundo que más horas trabaja por persona, en el orden de las 2.000 horas anuales. Lo que sí creemos nosotros, y esto ha sido una estrategia del Ministerio, es que tenemos que mejorar la cultura del trabajo. Nosotros creemos que en Uruguay hemos perdido cultura del trabajo, calidad del trabajo, ética del trabajo. Necesitamos mejores empresarios y mejores trabajadores. Bueno, por ahí va enrabado también que usted dice hoy por hoy los jóvenes van a buscar un empleo y buscan esa flexibilidad que tal vez antes la ponía el empleador. ¿Podés trabajar en este horario? No, en este horario no puedo. Bueno, busco a otra persona. Hoy por hoy capaz que las empresas tecnológicas no se pueden dar ese lujo de no flexibilizar su jornada laboral porque se quedan sin un trabajador que capaz potencialmente lo necesitan. Ahora le pregunto puntualmente a usted, ¿usted está de acuerdo con reducir la jornada laboral? Reitero, eso depende de cada sector de actividad, de cada empresa, eso se debe conversar en cada lugar. Lo mismo que las posibilidades de teletrabajo, de distintas formas de organización. Lo que creo que no deben haber recetas generales, porque, por ejemplo, yo estuve hace poco en la planta de UPM en Fray Bentos, la que está funcionando, y ojalá que podamos inaugurar la tercera. Y a mí me asombró que un mismo trabajador trabaja lunes y martes de mañana, miércoles y jueves de tarde, viernes y sábado de noche. Yo no sabía que existía esa forma de trabajo. Trabajan 6 días seguidos, después descansan 4. Y yo conversé con los directivos de la empresa y con el sindicato y les va bien. O sea, 6 días y descansan 4. Bueno, esa es una forma de flexibilidad horaria muy importante en un principal emprendimiento del país. Tal vez no aplicable en otros lugares. Claro, pero en cada lugar hay que verlo. Existen otras empresas que trabajan 3 turnos de 8 o 4 turnos de 6. En algunos lugares, por ejemplo, el bajar a 6 horas ha significado aumento del multiempleo. Yo creo que ese no es un objetivo buscado. No el tema por el multiempleo, sino que si el multiempleo implica, bueno, trabajo 12, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se trabaje 12. Pero tenemos que tender a trabajar en el entorno de 8 horas o menos. Claro, se hace difícil lidiar con los empresarios que no quieren pagar lo mismo por un trabajador que trabajaba 8 horas y que ahora va a trabajar 6. Ahí la relación como que se complica un poco y el trabajador necesita buscar tal vez otro ingreso para poder, en definitiva, sortear esa pérdida. A veces es por necesidad de ingresos y a veces también recordemos que tenemos otro tema en nuestra sociedad que es el consumismo. Tenemos un consumismo muy importante y a veces eso nos lleva a estar demandando ingresos y cosas que quizás se podrían resolver de otra manera, pero reitero, en el caso de la flexibilidad horaria o de la adecuación horaria o de la cantidad de horas a trabajar, yo creo que deben ser temas discutidos y analizados en cada empresa y en cada sector de actividad entre las partes. Y existen ejemplos en el país a esta altura que nos permiten analizar experiencias. Menciono esto, por ejemplo, de que en algunos sectores que se bajó a 6, terminó aumentando el multiempleo y la gente trabajando 12, y a eso no queremos ir. Trabajen 12 porque no les alcanza o 12 porque
quieren comprar otro auto, por lo que sea. Creo que no debemos ir a eso. Y sí debemos ir a ver la flexibilidad que tenemos, porque, reitero, el hecho de esa flexibilidad horaria o de trabajar en un lugar físico o trabajar a distancia, yo creo que todas esas cosas son posibles y el mundo va en ese camino. Entonces lo que tenemos que ver es cómo en ese camino que es más variado, con mayor movilidad, con mayor diversidad, tratamos de mantener determinadas cosas que nos garanticen seguir teniendo empresas sustentables y seguir teniendo ciudadanos con derechos. Nosotros lo que no queremos es ni que se nos quiebren las empresas, que son fundamentales para el desarrollo del país, ni que los ciudadanos, sin perjuicio de cumplir sus obligaciones, tengan los derechos que deben tener como seres humanos. Ministro, lo tenemos Hay otros aquí. países, perdón, hay otros países hoy, y Uruguay en otras épocas, que han crecido sin derechos. Nosotros no queremos eso. O sea, cuando hoy Uruguay quiere competir con países que tienen igual crecimiento que Uruguay o más, pero que no hay derechos, no hay sindicatos, no hay impuestos, bueno, nosotros eso no lo queremos. Nosotros queremos un país con gremios empresariales y sindicatos fuertes, queremos un país con derechos y obligaciones, queremos un país con desarrollo humano. Queremos un país donde nos sigan llegando estas buenas noticias de que somos los primeros en inclusión social, los primeros en menos desigualdad, los primeros en menos pobreza, seguir fortaleciendo eso que se puede llamar la clase media. Ministro, lo tenemos aquí y no podemos evitar el tema. Hablemos de salario. ¿Cómo ve el salario de los uruguayos hoy? El salario de los uruguayos ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Y queremos que siga mejorando. Hasta ahora no ha habido pérdida salarial. Estamos hablando de 12 años continuados del país con mejora de los salarios y con mejora de la formalización. Yo reitero el tema de la formalización porque es un tema que creo que hay quienes evitan hablar de esto. Haber incorporado, bueno, creo que algunos por intereses políticos y otros que no gusta reconocerse cosas, pero que Uruguay haya incorporado 550.000 personas a la Seguridad Social es un hecho notable. Y que eso se haya hecho en un marco de desarrollo del país es muy importante. Hubo otras épocas de crecimiento del país donde esto lamentablemente no sucedió. Entonces, el salario dentro de esto es un objeto, es de esas cosas que para nosotros son las cosas como queremos seguir construyendo este país. Nosotros queremos un país con negociación colectiva. Estuvimos 15 años sin negociación colectiva. Y bueno, al haber negociación colectiva el salario ha mejorado. Esto se puede probar incluso históricamente, cómo evoluciona la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno cuando hay y cuando no hay negociación colectiva. Eso tiene que acompañarse y interrelacionarse dialécticamente con el desarrollo sustentable de las empresas. Hoy tenemos en algunos sectores de actividad que enfrentar competitividad con otros países que tienen menos salario, menos derechos que en Uruguay. Ahora, nosotros queremos discutir en ese terreno. Y es posible. O sea, yo creo que el propio interés
de los inversores finlandeses en esta tercera planta, u otras inversiones que se están realizando en el país, siguen demostrando que es posible esta forma de crecimiento que el Uruguay tiene. Hay otros países, o Uruguay en otras épocas, que han seguido otras formas. Este gobierno está en este proceso. Bien, ministro, el empleo del futuro, ¿hacia dónde vamos? Y vamos a ver. Yo creo que lo que tenemos que hacer es permanentemente estar estudiando, estar analizando, haciendo los diagnósticos, cambiando cosas. Las redes sociales se invadieron hace 2 años atrás de tablet como picadoras de carne. Hoy hay 100.000 tablets en manos de jubilados. Y cuando yo voy a alguna asociación de jubilados por ahí del país, entro y lo primero que me dice, ¿cuándo llegan las tablets que faltan? ¿Se usan esas tablets? Sí, claro. Entonces, este es un tema que es parte de esas cosas que tenemos que construir. ¿Va a haber mayor robotización? Sí, ya la hay. Ya en algunos supermercados del Uruguay podemos entrar y salir pagando, sin ser atendidos por una persona. Ahora, eso golpea un poco, ¿no? Se pierden fuentes laborales. Sí, pero también se generan. Hasta ahora Uruguay sigue teniendo una tasa de actividad y empleo y desempleo más allá de los vaivenes, o sea, es cierto, tenemos un punto más de desempleo que antes, y eso duele, pero estamos ahí, y los robots no consumen. El capitalismo necesita consumidores. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que se va a seguir creando mercado. Y ahí va a estar cómo somos capaces periódicamente de ir haciendo cambios que nos ayuden en este proceso, como los cambios que hemos hecho ante las nuevas tecnologías o ante las nuevas movilidades. Hasta hace 8 años en Uruguay, por ejemplo, valía solo la libreta de matrimonio. Hoy tenemos más divorcio que casamiento. Y tenemos una cantidad de nuevos arreglos familiares. Y ya no solamente se creó la ley de concubinato, sino que la reforma tributaria y la reforma de la salud incorporan esta realidad de los nuevos arreglos familiares. A los efectos de las deducciones o a los efectos de cómo se amparan los núcleos familiares en el sistema de salud. Y yo creo que ese es el camino para entender los cambios en las tecnologías. Alguien se puede poner muy contento de sustituir trabajadores por robots, pero después hay que ver a quién le vende. Entonces creo que hay que ir viendo periódicamente los cambios, no hay reformas para siempre, en nuestra opinión las reformas son periódicas, deben ir encarando la realidad para transformarla, en nuestra opinión con determinados principios y valores, y ante estos cambios hay que actuar, o sea, alguien puede decir se perdieron puestos de trabajo en tal lado, sí, pero por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de los jóvenes de Guichón, yo no sé qué estarían haciendo esos jóvenes hoy si no hubieran aprovechado el desarrollo tecnológico para trabajar para el mundo. Yo estuve hace pocos días en la UTEC, la nueva Universidad Tecnológica de Fray Bentos. Yo me crié en un país donde había que venir a Montevideo para estudiar, y no solo para estudiar.
Hoy tenemos en eventos estudiantes de todo el país estudiando alta tecnología. En un emprendimiento del Estado, financiado por el Estado, por China y por UPM. Y ese es el Uruguay que queremos. Lo que significan algunos polos tecnológicos que se están desarrollando en Uruguay, lo que está tratando de hacer la Agencia Nacional de Innovación, la ANI, lo que está haciendo el sector privado. Entonces, creo que en este camino es que tenemos que encarar estas cosas. Ministro, la última que le hago aprovechando su generosidad. ¿Cuál será el principal desafío de cara a lo que queda para el Ministerio? Bueno, este es un ministerio que tiene un trabajo importante. A mí me lo habían dicho hace 2 años, pero no creí que fuera tanto, que es la demanda inesperada. Cuando culminemos esta charla, yo miro el celular a ver qué tiro tengo. Eso hay que atenderlo permanentemente. Está habiendo una nueva situación en el país. Por ejemplo, tenemos una alta exposición en los medios de las situaciones conflictivas. Esto es nuevo en Uruguay. Yo fui sindicalista hace 30 años y teníamos que hacer a veces manifestaciones a los canales de televisión para que nos hicieran una entrevista. Ahora yo tengo días en el ministerio que tengo todo el día los canales de televisión adentro del ministerio esperando las discusiones que suceden adentro del Ministerio de Negociaciones. Todo el día. Tenemos nuevas situaciones. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en Florida. Es inédito. ¿De qué habla puntualmente? De los médicos, los pediatras. Que renunciaron en masa, ¿no? En bloque. Sí, me cuentan que anoche se agarraron las piñas en la asamblea. Estamos asistiendo a medidas empresariales nuevas. Tuvimos 36 horas parado el puerto de Montevideo por una medida de una asociación empresarial. Y tenemos todas las cosas que generan los sindicatos, que son más conocidas. Eso hay que atenderlo permanentemente. Por suerte tenemos un muy buen equipo plural en el Ministerio. Están dando bien esto que hemos hecho de integrar referentes del mundo empresarial y del mundo sindical a las direcciones del Ministerio. Y después queremos centrarnos en algunas cuestiones estratégicas como la cultura del trabajo. Para nosotros, Uruguay no se puede desarrollar si no mejora su cultura del trabajo. O sea, somos 3 millones y pico y vamos a seguir siendo 3 millones y pico. Dicen que crecemos a 3.600.000 en el 40 y después volvemos a bajar otra vez. Somos un país que necesita una inserción internacional imprescindible, porque, a ver, el 95% de lo que pescamos se tiene que vender, el 95% de los citrus se tiene que vender, el 70 al 80% de los lácteos se tiene que vender. O sea, aunque dijéramos, bueno, este año nos dedicamos a comer naranja, el año que viene nos dedicamos a comer leche, y el otro año pescado no nos comemos nada, todo. Por tanto, tenemos que ir al mundo. Y para ir al mundo tenemos que ir con calidad. Lo que ha sido la trazabilidad en el ganado, ahora estamos haciendo la trazabilidad en los cítricos. Se están sustituyendo todas las plantas, y eso es tecnología, eso es TICS. Se están sustituyendo todas las plantas de citrus del Uruguay. Se está plantando con semilla certificada nueva.
Ahora, para aguantar esta transición tuvimos que hacer un seguro de paro especial, porque esto va a durar 3 o 4 años. Y tenemos miles de familias y cientos de empresas. Entonces, bueno, esto tenemos que planificarlo. La cultura del trabajo, la productividad, un tema que es necesario para el desarrollo del país, que en Uruguay sabemos poco, empezando por nosotros, y que los que saben algo por ahora no están dispuestos a mostrarlo. Y esto va a implicar además que las empresas tengan que brindar información, porque si las empresas no acceden a brindar cierta información básica no se puede avanzar en convenios por productividad. Pero Uruguay necesita imprescindiblemente mejorar su productividad, que la ha mejorado. De ese crecimiento promedio que tuvimos del 5% en la última década, un estudio del Banco Mundial dice que la mitad, 2,5 puntos. Hay otro estudio reciente que habla de 2 puntos. Es productividad, o sea que Uruguay mejoró su productividad, pero debemos seguirla mejorando. Tenemos que ver otro tema que son las cadenas de valor o de suministro. Yo estuve el viernes pasado visitando una empresa que solo hace las bolsas de airbag, no el airbag, las bolsas. El airbag se termina hacia otro lado. Estuve visitando otra empresa que solo hace el forro, el recubrimiento del asiento, no el asiento. El auto se termina de producir quién sabe en qué parte del mundo. Esta es una nueva realidad de lo que son las cadenas de valor o cadenas de suministro y Uruguay está en eso, pero todavía no tenemos los estudios ni el encare suficiente para eso. Y esto implica también tecnologías. Yo estuve en estas empresas, las dos que le menciono el viernes pasado, de altísima tecnología, de primer nivel mundial. Esto tiene que ver con esto que están haciendo ustedes hoy acá. Tenemos que ver el tema de los acuerdos comerciales. Uruguay quiere hacer acuerdos comerciales con cláusulas laborales, con cláusulas sociales, como lo que estamos haciendo con Chile, por ejemplo, como seguramente será lo que informará el presidente a partir de la misión a China. Ahí ya tenemos 3 o 4 temas trascendentes que no son exclusivos del Ministerio, que nos superan largamente, que son temas país, y que creo que tenemos que encarar. Entre la cultura del trabajo, digamos, está incluida fuertemente todo lo que es la asociación entre educación y trabajo, la formación profesional. Han empezado cosas muy lindas. Esto ha tenido alguna difusión en los medios de prensa, que debemos reconocer. Ese proceso que se está haciendo de culminación de estudios. El 40% de los trabajadores y empresarios en actividad no han culminado la enseñanza media. Bueno, desde el año pasado empezamos a hacer esto. Tenemos hoy anotados más de 5.000 personas. Unas 300 ya culminaron en el primer año de trabajo. Y eso es imprescindible para el desarrollo del país. Y eso se está haciendo gratis. Esto implicó la comprensión que hubo que conversarla de los directores de liceos y de las UTUs y de las escuelas, en su caso, y de los docentes que están trabajando, porque fíjense la particularidad que se está dando con esto, que es un programa que tiene más docentes que alumnos, porque puede haber un alumno que tenga más de un docente para culminar el liceo o la UTU, y está funcionando. Arrancamos en forma piloto en la zona metropolitana, Río Negro y Maldonado, y ahora ya estamos extendiéndolo a todo el país, y hay que ver la alegría de esta gente. Hace pocos días estuvimos en una empresa que se encarga de trabajos de servicios en, digamos, la parte de podas, de mantenimiento de jardines, y había que ver la alegría de la gente. Es uno de los casos que salió en la televisión, un padre que por primera vez le pudo leer un cuento a su hija, y otro padre con 11 hijos, que su hija, que está en quinto liceo, le ayudaba a hacer los deberes. Estas son las cosas que tenemos que seguir cambiando en Uruguay.
Ministro, su presencia aquí enriquece mucho la charla. Ojalá que nos volvamos a encontrar en otro momento para seguir hablando del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Sí?